vamos a conversar ahora al aire con Gastón Gioni, a quien saludo amablemente, Moisés Solorza, en la ciudad de Río Grande, la 104.9, en Ushuaia, a través de la 100.7, que es FM Centro. Nos ven, nos escuchan y te saludo, querido Gastón. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, Moisés Solorza y todo el equipo de Radio Más, te saludamos. Hola Moisés, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto poder estar con ustedes. No, tanto tiempo. Hace rato no nos cruzamos. Hace rato que no nos cruzábamos, es verdad. Pero queríamos consultarte, Gastón, gracias a todo el equipo que está pendiente ahí de colaboradores. Queremos hablar específicamente de cómo afecta la zona fría. Estamos hablando con todos los secretarios de energía de toda la Patagonia y con la ampliación de la zona fría toca la provincia de Buenos Aires, así que por eso te convocamos para ver cómo afecta específicamente esta intención que ya lleva media sanción en diputados de la zona fría en la costa o la parte que tiene la ampliación en la provincia de Buenos Aires, Gastón. Y mira, la provincia de Buenos Aires, hasta antes de la ley donde amplía, además de Patagonia, la Puna y Malargüe, era solamente Carmen de Patagones. Ok. Con lo cual hay otros 94 municipios que, retrotrayendo la ley, quedarían afuera. Bien. Y si vos ves, nosotros decimos, che, el impacto de esto es principalmente sobre la provincia de Buenos Aires, es hoy de casi 3 millones de beneficiarios que perderían este subsidio. 1,2 millones son de la provincia de Buenos Aires. Tenemos casi el 40% de lo que pierde. 1,2 millones. No en usuarios. Claro. Sino en hogares en bonaerenses son casi 5 millones de bonaerenses. Claro, es un montón. Por eso hablábamos acá, imagínate el impacto que va a tener en toda la Patagonia, pero me parece que ahí es donde, por eso arrancamos contigo, porque este número es impactante, ¿no? Cuando los vecinos dicen, bueno, che, pero ¿a cuántas personas afectan? Y por ahí la Libertad Avanza intenta minimizar el impacto, descalificar lo que muchos vecinos obtienen como un beneficio propio de los recursos naturales y los bienes comunes de la Argentina, que es justamente tener una condición distinta por, no una cuestión caprichosa, sino más bien por un estudio bioambiental de la República Argentina que amplió en este caso la zona fría y que lleva a la provincia de Buenos Aires a tener, me dijiste el número, repetime por favor. Son 1,2 millones, 1.260.000, si querés tener un número más exacto de los beneficiarios que perderían. Si eso lo multiplicas por los integrantes de la familia, la afectación es claramente, hay que multiplicarlo, casi 5 millones de usuarios. ¿Y cuál es la mirada que tiene el gobierno provincial con respecto a esto para, digamos, para enviarle un mensaje también ahora a los senadores, ¿no? Tanto de Buenos Aires como del resto de las provincias patagónicas afectadas? Mira, ahí hay dos cosas. Una, el gobierno, viste, lo que viene diciendo es, che, nosotros vamos a sacar este subsidio, pero no es que los vamos a dejar tirados. Vamos a hacer se les va a ampliar lo que es el segmento focalizado energético, el CEF, segmento energético focalizado. El que reemplazó al RACE, digamos. Sí, lo que era el RACE, que ahora ellos le cambiaron por eso, donde incluso cambian los parámetros. Pero cada vez que el gobierno actual dice que quiere focalizar, en realidad al final del día lo que quiere es ajustar y recortar, porque lo que pone son más restricciones y es empezar de nuevo y que cada uno se tenga que inscribir. Vos recién nombrabas el RACE. Nosotros para el RACE tuvimos que hacer un trabajo enorme. Me acuerdo. Porque Nación en su momento pidió y nosotros como provincia colaboramos en identificar todos los que nosotros ya teníamos integrados a través de algún subsidio que recibían la provincia, esos fueron incorporados. Pero después el resto era un trabajo casi militante, con compañeros que iban a plazas, intendentes, en plazas, escuelas, para, che, inscríbanse. Porque nuestra política era proactiva y de inclusión. Exacto. Entonces acá cada vez que en realidad dicen vamos a focalizar es vamos a excluir. Y después tampoco está claro, porque el actual proyecto de ley con media sanción lo que dice es, le sacamos el subsidio zona fría y después tendrán el otro, donde deja en manos del Poder Ejecutivo Nacional cuándo y cómo será, pero de nuevo, con un nivel de restricción en términos de cupo, porque lo que ves hoy es la segmentación, lo que hace es te pone un tope, que el tope va a ir dependiendo del nivel de consumo, pero solamente te va a subsidiar una pequeña parte. Exacto. Y partimos del supuesto que zona fría, porque además esa es otra discusión. Hay un montón de lugares en la provincia de Buenos Aires donde realmente es frío y las condiciones son tan hostiles como en muchos lugares de la Patagonia. Eso no es una discusión, es un dato. Tal cual. Entonces digo, bueno, si van a restringir eso, el subsidio va a ser muy inferior, muy inferior. Y vos ves que nosotros vemos, por lo menos acá hay una preocupación enorme, te imaginarás, en esta zona de la provincia de Tierra del Fuego, en el sur del sur, como decimos acá,
estas restricciones, nosotros tenemos un beneficio del 50% por situación geográfica y no por subsidio focalizado, que en definitiva es el beneficio que tenemos por la zona fría, por situación que ahora el gobierno nacional cambia inclusive, no tan solo la composición del nuevo RACEF, sino que además el subsidio lo focaliza solamente en el consumo y deja de tener por situación geográfica estos descuentos, lo que significa una transferencia de recursos de la zona fría hacia el Poder Ejecutivo, que antes no pasaba porque es un sistema solidario. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Sí, yo ahí, y me parece importante, es lo que vengo hasta ahora, mucho cuando en los medios, hablando con intendentes, me preguntan, y todos focalizaron en zona fría. Pero esto no nos olvidemos que es un paquete de medidas energéticas, la ley, donde no está solamente zona fría, y es un paso más desde la ley bases, el decreto 400 y demás, y todos van en el sentido de mercantilizar la energía. Uno de los objetivos más claros es, el sector energético tiene que estar lo más desregulado posible. El sector Estado hay que sacarlo. La intervención estatal, cuando menos sea, mejor. Y estos son parte de esos pasos. Y estamos con las privatizaciones y demás. Entonces, si vos vas viendo cada uno de los capítulos, está el de zona fría, donde corremos al Estado subsidiando. Pero después también está, y no es un capítulo menor, el que obliga un pass-through, se dice en el sector, pero es el pase automático de cualquier vaivén de la economía, sea por un cambio en los precios internacionales, sea por una modificación en el tipo de cambio, hay que trasladar a tarifas cualquiera de esos cambios. ¿Por qué? Porque decías antes, ¿cuáles son los principios rectores a los que apunta el Estado Nacional? Es el abastecimiento interno deja de ser una prioridad tal cual del mercado regulatorio, maximizar la renta, es la contrapartida de eso, y por ejemplo, la libre comercialización internacional de los hidrocarburos. Entonces, todo va apuntado hacia ese sector y hacia ese lado, en términos, ¿cuál es el rumbo ideológico, si querés, por un lado, pero después también el rumbo hacia donde apuntan regulatoriamente al sector energético? Entonces, no es menor ver esto como una totalidad dentro de un paquete de medidas, resoluciones, decretos y leyes ahora que van sacando en ese sentido. Tal cual, Gastón. Por eso acá también tenemos una discusión enorme, porque el gobierno sistemáticamente lo primero que quiso hacer a través del DNU 7023, obviamente apropiarse de los fondos fiduciarios que sostienen estos regímenes, como en el caso de Programa Hogar, que en definitiva lo vaciaron y le quedó solamente el título, y me da la sensación a mí, te pregunto si te da la misma sensación, de que solamente le queda el cascarón denominado zona fría para tener algún argumento de decir, no desaparece la zona fría, pero en definitiva la están vaciando y modificando la estructura de cálculos para el beneficio. ¿Es así? ¿Allá también tiene igual? Sí, ahí él va a cambiar, porque que yo incluso lo hablo como uno de los ojos, porque zona fría, incluso eso. Claro. Ahora la zona fría se va a aplicar solamente sobre el consumo del gas, no sobre el transporte, cargo, distribución y demás. Exacto. Entonces ahí ya te baja el impacto. En el caso de la provincia, como lo borra, en Buenos Aires desaparece la zona fría. Desaparecen todos los cargos. Lo que queda es todo lo otro. Pero esto y vuelvo al paquete de las leyes en general, a nosotros nos preocupa y mucho un párrafo, creo que es el capítulo 5, donde también nos prohíbe todo concepto ajeno a lo que es el servicio en sí. Claro. Y ahí nosotros tenemos, la provincia de Buenos Aires tiene un cargo eléctrico y un cargo de gas. Ambos cargos son fondos fiduciarios, son fondos para el financiamiento de obras de gas y obras eléctricas. Entonces, el Estado Nacional pregona por el corrimiento total del Estado. Bueno, córranse ustedes. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, y así lo votó una vez y otra vez la provincia, queremos un Estado presente, que sea un Estado que haga obras, que sea un Estado que aporte a la expansión del sistema de transporte eléctrico, que aporte a llegar a cada vez más localidades con el servicio de gas, porque ese fondo lo que hace es financiar la expansión de las redes de Baxar. Baxar es una subdistribuidora. Correcto. Que a dónde llega, a todos aquellos sectores donde el mercado no va. Si hoy Camus o cualquier empresa no está en algún sector, nosotros como subdistribuidora municipal tenemos que pedirle permiso, porque el marco regulatorio y la privatización de los 90 le dio exclusividad a ellos. Señores, voy a ir acá, ¿cuál te dan? La que no es viable, la que no es rentable para ellos, sí, tomá, agarrala. Nosotros con fondos aportados por ese, que además es esto, los sectores que ya tienen gas hoy son los sectores que generalmente son de mayores recursos, o que están en mejores condiciones, que pueden, con un pequeño porcentaje de la tarifa, algo que ya hizo el Estado, porque viene de gas del Estado, muchas de esas obras, pero bueno, tal cual. Hagamos que se socialice todo esto y que el servicio de gas pueda llegar a cada vez más hogares. Gastón, ¿cuál es la incidencia que tiene, por ejemplo, el uso, acá prácticamente no se usa, digamos, la garrafa de 10 kilos, que en este caso el programa Hogar tenía
y que está desvirtuado, ¿no? Obviamente, pero acá es inaplicable. En la provincia de Buenos Aires se usa mucho, más en los lugares donde no llegan y no se accede a la red de gas natural y que se transporta y se distribuye también en garrafas de 10 y 15 kilos. ¿Cuál es la incidencia que tienen allá y el uso cotidiano? Que a diferencia de nosotros usamos el tubo de 45 kilos y que en estos inviernos, por ejemplo, te dura 3 4 días. Un tubo de No. 45 días, ¿no? Un tubo Acá, de mira, nosotros 45 hicimos kilos. un relevamiento, tenemos casi el 40% de los usuarios de la Ajá. provincia de Buenos Aires usan garrafa o no tienen acceso a la red de gas, garrafa, chancha, lo que sea. Ok, Eh, 40%. y que de nuevo, ahí es verlo todo como el paquete. El gobierno hace muy poco Claro. disolvió el programa Hogar. El programa Hogar lo hicimos también nosotros, cuando digo nosotros fue parte Sí, de la misma gestión con Axel, el Ministerio de Economía y demás, donde era llegar a todos los hogares a través de un programa que directamente apunta a la demanda. claro. El actual gobierno eliminó eso, por de nuevo, dice, no, vamos a focalizar. Los hechos es que te vuelvas a inscribir. ¿Qué pasa? La mayoría de los hogares que tienen garrafas son hogares que viven en barrios donde no tenés el distribuidor oficial. Claro. Y hoy lo que hacen es con cuenta, iba a decir cuenta DNI, no, justamente no tenemos la cuenta DNI. Lo hacen con la cuenta del banco en lugares formalizados, entonces el usuario o el tipo que en el barrio tiene que comprar la garrafa no tiene acceso a una No, claro. distribuidora formal. Entonces, como se le descuenta en la aplicación al momento de la compra, ese usuario perdió el beneficio. Por Claro. eso digo, cada focalización atrás hay un mero ajuste. Claro, esa sensación me da también, comparto contigo, porque hay detrás un ajuste, es decir, es todo un andamiaje para desalentar y quitar beneficios que se habían otorgado, en este caso programa Hogar, beneficios que vienen. Y en Tierra del Fuego, te cuento, porque ese programa Hogar que viene a los vecinos, como no se usa prácticamente la garrafa de 10 kilos en Tierra del Fuego, acá forma parte integral de lo que recibe el Estado y que después recibe del Estado Nacional la provincia y la provincia complementa el resto de los subsidios que en Tierra del Fuego está teniendo un problemón enorme porque es el segundo gasto más importante que tiene la provincia, más de 6.500 usuarios, con un presupuesto de 59.000 millones de pesos para sostener esto. Por eso digo, ¿crees que es necesario replantear o repensar un plan de obras para todos estos lugares donde el gobierno nacional evidentemente se está corriendo de una manera muy grave porque implica dejar al abandono o a la pobreza energética también a millones de compatriotas? A eso voy. ¿Tenés esa percepción por allá? Y con el doble agravante de que ellos consideran eso, pero además cuando hay provincias donde consideran algo distinto, como es Ujú. el caso nuestro, nosotros tuvimos que apelar a la justicia, nosotros metimos una cautelar porque puntualmente habían prohibido que sigamos recaudando ese fondo para la expansión del sistema de gas, donde, bueno, Es un ítem en la boleta, ¿verdad? es un, sí, un ítem, vos lo vas a ver, al final dice impuesto al gas, 4 puntos, y eso las distribuidoras lo recaudan y se lo dan a la provincia. Y con eso financiamos la expansión del sistema y de todas las redes y las nuevas localidades que estuvimos haciendo durante estos años. Claro. Con Baxa principalmente iban a partir de ese fondo. Por Baxa suerte la sería una justicia la empresa cautelar. provincial, digamos, subdistribuidora. Exacto. Pero o sea, lo usamos para la subdistribuidora, pero lo podríamos usar, si de contar con más fondos, también ha llegado un momento, es expandir la red de distribución, de transportes, para lo que la provincia considere necesario, incluso en conversaciones con distribuidoras también abierta la posibilidad. Hoy lo usamos Ujú. incluso para un programa de subsidio a las instalaciones domiciliares, aquellas casas Mira, que les pasa la red, pero ellos no están en condiciones de hacerlo, porque hoy una instalación son tal vez 3 millones de pesos. acá Tenés gas cuestan en la puerta de 10. tu casa, pero vos no podés aprovechar. Bueno, nosotros tenemos un esquema que según si cumple con los criterios socioeconómicos y demás, Ujú. es un subsidio 100%. Bueno, también lo pagamos con ese fondo. Mira, bueno, yo no tuve éxito en replicar justamente esa modalidad que la provincia de Buenos Aires lo hace con mucho éxito. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, básicamente ese sistema solidario tiene que repensarlo también intendentes, gobernadores, porque veo que el Estado no va a hacer nada de esto. Pero bueno, teniendo en consideración que Tierra del Fuego, la segunda provincia productora de gas del país, me parece que tenemos algo un poquito más resuelto que la provincia de Buenos Aires, que depende del transporte, distribución de volúmenes que vienen tanto de Vaca Muerta como de la Patagonia, principalmente el puerto de Bahía Blanca, etcétera, etcétera. Digo, se está repensando nuevos esquemas a la hora de la evaluación política de cómo debe ser un esquema un poco más solidario que lo que presenta la Libertad Avanza para proponer en senadores, Gastón. Sí, estamos en conversaciones.
Ahí lo que vemos, el contexto, si es parecido a lo que fue en diputados, donde diputados que en su momento votaron a favor de la zona fría, votan en contra. Es una discusión muy difícil en el Sí, escenario político parlamentario actual. Pero ahí yo te doy un ejemplo de esto del nivel de injusticia cuando pensamos en cómo se expande el sistema de gas. Nosotros imaginamos un gasoducto Néstor Kirchner, que la segunda etapa, la que iba a pasar por el norte de la provincia. exacto. Bueno, ese estábamos en conversaciones con el anterior gobierno nacional, bueno, ¿por dónde es que va a pasar? Porque nosotros en cada una de esas localidades donde no haya gas queríamos que empiece a haber gas, o donde hay lugares donde la capacidad ya estaba saturada. Bueno, ¿cómo íbamos a desarrollar toda esa zona de la provincia? Que vos cuando ves el mapa, es la zona que menos desarrollo tiene la red de transporte y distribución de gas. Ujú. Cambio el actual gobierno, ya primero frenó eso, ya está diciendo, no, vamos a esquivar, porque lo que le interesa es llegar a Brasil. Entonces, che, Vaca Muerta es para exportación, sí, no negamos que sea para exportación, pero Claro. no olvidemos que lo prioritario es el mercado interno y el desarrollo local. O sea, nosotros necesitamos que ese gas sea para generar valor agregado a la producción agropecuaria, generar producción industrial en todos los lugares que hoy es inviable porque si no hay gas no hay industria, y que muchos de esos usuarios hoy tengan la posibilidad, es calidad de vida. Cada pueblo donde llega el gas es calidad de vida. Bueno, Totalmente. son dos modelos distintos. Bueno, ahí está, en este contrapeso, en esta, claro, ¿no? Ejemplo de modelos distintos. Y en esa, justamente iba a esa pregunta. ¿Ves que el modelo de Milei, esta mercantilización de los recursos naturales, en este caso el acceso al gas natural como un bien común, un derecho humano, mucho más teniendo en consideración lugares que son muy hostiles, estamos hablando no tan solo de Tierra del Fuego, de la isla grande de Tierra del Fuego, sino digo la Patagonia Sur, y las zonas que son cordilleranas, que claramente, y los que están cerca del mar, en el caso como vos decías, ¿no? Que tienen temperatura no por apreciación, sino por hechos concretos de un mapa, insisto, biotérmico, bioambiental que se generó para expandir esta zona. ¿Crees que es necesario replantear un modelo con aquellos gobernadores de la Patagonia que tengan en consideración esto que vos estás planteando, digo, del cambio de mirada del gobierno nacional para forzar de alguna forma un tratamiento distinto y no tan express como en diputados ahora en instancia de senadores? ¿Crees que es necesario un diálogo Sí, mucho más? efectivamente Sí, la salida es federal, o sea, pero todo el sistema energético necesita una discusión más pues, federal. El sistema de transporte eléctrico está absolutamente explotado. colapsado, Necesitamos ¿no? hoy que haya una discusión en serio donde, de nuevo, vamos a dejar Ujú. en manos del mercado y que sean los propios generadores los que definan según la estrategia y la necesidad de ellos hacia dónde se va a expandir el sistema, o cada gobernador tiene que sentarse en esa mesa y discutir, mira, yo lo que necesito es para mi región, esto, aquello, lo otro, la trama tiene que Claro, pasar por acá. claro, 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 claro. Necesitamos sentar a los gobernadores en esa mesa Ujú, para que empiece, o sea, es volver a un federalismo que hoy, en el medio de este estilo de rosca o negociación parlamentaria, ujú. está diluido. No veo ese federalismo, sino es una embestida fuerte la que hizo el gobierno nacional y me parece que con cierto éxito, viendo las voluntades que consiguen cada votación últimamente. Sí, claro. Y por último, Gastón, gracias, insisto, estamos hablando con Gastón Gioni, ¿no? Está en el área de la Secretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires, un amigo de la casa, te vamos a seguir molestando, obviamente, Por supuesto. para federalizar estos momentos que son claramente atentan contra la seguridad energética de nuestros compatriotas, que ponen en riesgo grave de empujar a la pobreza energética a nuestros vecinos, vecinas, encareciendo aún más las tarifas. Esto es un tarifazo encubierto, claramente. Pero te pregunto esto porque se lleva adelante una discusión, una agenda que también es nacional y acá lo vemos. Y yo como vengo del sector te lo tengo que preguntar. ¿Cómo ves la privatización de Trasener y de Núcleo Eléctrica Argentina? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué opinan desde el oficialismo de la provincia de Buenos Aires? La privatización, bueno, ambas privatizaciones. Si querés empiezo por núcleo eléctrica. Dale. Nosotros, a ver, ¿por qué privatizarías un sector? Porque incluso hasta los argumentos de ellos que dan pérdida, no es un sector que esté dando pérdida. No. La generación, la generación nuclear hoy no es un problema financiero ni económico. Y por Ujú. el contrario, lo que estamos hablando y discutiendo es sobre, perdón, que tengo, No, dale tranquilo, sos funcionario, así que los teléfonos suenan sí, permanentemente no así, no puedo pasa pagar, nada. perdón, no puedo el teléfono. No pasa nada. Eh, estamos hablando de algo de soberanía directamente, porque estamos hablando de algo Ahí tan está. sensible Ujú, como como la energía nuclear, estamos hablando de eso, donde el Estado renuncia no ujú. solo a la generación, sino al conjunto de todo lo que es el paquete de la energía nuclear. Y de nuevo, ahí estamos hablando de modelos. La Argentina
tiene hoy unos científicos que en cualquier país son reconocidos a nivel mundial, pero no solamente Totalmente. en generación nuclear, en el enriquecimiento de uranio, en agua pesada, en todo el componente. Tenemos reactores multipropósitos, tenemos la tradición de la Comisión Nacional de Energía Atómica que está desde los 50. O sea, tiene todo un capital Ujú. que lo viene construyendo en décadas. Lo que nos preocupa es eso, que en un par de años pueden dilapidar algo que llevó décadas construir, que somos un ejemplo a nivel mundial, que somos una referencia Ujú. para darle el negocio a los privados, porque lo que se hizo con el CAREN, lo que quieren hacer ahora con la CONEA, donde abren a oferta pública casi cualquier negocio, donde los propios científicos que tanto tiempo nos costó formar, se los Ujú. entregás a los capitales privados y extranjeros, en algo donde está demostrado, o sea, la energía nuclear para la provincia de Buenos Aires, que somos la principal generadora nuclear del país, pero Claro, es claro. parte de la energía de la transición. O sea, es energía limpia, es Ujú. energía firme, que es lo que necesitamos en este momento de transición. O sea, Segura. entregar todo eso a capitales privados cuando no hay ni siquiera una necesidad financiera, porque hoy, insisto, no es algo que dé pérdida y tampoco que Ujú. le estás comprometiendo a traer nuevas inversiones. Claro, Estás dando lo que ya hay, existe, te estás dando a operar. claro, claro. Y con Y como respecto a Transener, de nuevo, me parece lo Transener, mismo. Transener, pensá que ajá, Transener es dueño de Transva, claro. que es la transportista de la provincia de Buenos Aires también, con lo cual es doble el impacto para nosotros. Eh, lo mismo, lo que te decía antes, el diseño del Ujú. transporte a nivel nacional tiene que estar en manos también del Estado, pero ya ahí tenemos, más allá, todos ahí tenemos una limitación que es previa a la existencia de Transener o no, que es el propio marco normativo donde le entregan a la nación, Ujú. le entregan a un privado la definición de algo que el privado solamente queda a la espera porque ellos no invierten. Está No, bien, no claro. tiene por qué invertir, es el marco regulatorio, el Transener espera sentado Ujú. a que nosotros le demos las obras, o sea, la demanda, que muchas veces fue el Estado Nacional. Hasta ahora veamos, pero la expansión por parte del sistema eléctrico de alta tensión, por parte de los privados, veremos qué éxito tiene, pero si no lo está el Estado haciendo obras de miles de millones de dólares, no sé quién lo va a hacer. No, tal cual. Por eso, conociendo el sector, es importantísimo el sector nuclear, instalado en la provincia de Buenos Aires. La gran cantidad de localidades por donde pasa el interconectado nacional, ampliaciones que son necesarias, que quedaron pendientes de la obra pública y que ponen en un estrés y en jaque al sistema, como ya sucedió, ¿no? Me acuerdo del Día del Padre Mauricio Macri, en donde quedó medio país a oscura. Lo único que teníamos luz en ese momento éramos nosotros porque estamos aislados, digamos, no estamos, No, perfecto ahí. ¿no? Porque no estamos todavía interconectados físicamente con el SADI nacional, pero bueno, vimos que desde ese entonces hasta ahora lo único que se está haciendo es manteniendo esa debilidad y ese estrés que vemos en los cortes que son cada vez más frecuentes en las prestadoras de los servicios y que inclusive ahora quieren condonarle deudas que tienen con el propio Estado. También están viendo esa situación para plantearlo en la ley que quiere presentar mi ley ahora en senadores, Gastón. Sí, ahí es el tema sobre la condonación de la deuda. Ujú. Ahí me parece que hay que mirar con cuatro ojos, porque en gran medida esto ya hubo dos leyes en la gestión anterior, donde las cooperativas, distribuidoras, hubo un tiempo donde acompañaron el congelamiento y desde Ujú. ahí hubo ya el gobierno nacional anteriormente, Tarifas. y sí, a partir del congelamiento de tarifas de esos años, Ujú. las distribuidoras cooperativas se financiaron con Camesa. Entonces hay que ser muy cuidadoso qué es lo que se da, qué no. Nos preocupa el antecedente de cómo terminaron definiendo el activo regulatorio a nivel nacional en el gobierno de Macri. Tal cual. Entonces me parece que ahí hay que ver cómo nos ponen a las provincias y nosotros haremos lo nuestro, mirando efectivamente qué es lo que hay que reconocer. Por nosotros tenemos las 4 distribuidoras más 39 cooperativas en el mercado. Ujú. Iremos trabajando con ellas, pues si no también el estrangulamiento que hizo el gobierno nacional en estos años, pretendiendo ponerlos al día con la cuota de Camesa, implicó es el ordenamiento tarifario que nosotros hubiésemos querido hacerlo en un sendero mucho más Claro. aplanado. Bueno, nos obligó, nos aceleró esto porque empezó enseguida a intimar a cooperativas a que se pongan al día y demás. Y ahora en junio entra el pago de esa moratoria de 96 cuotas. Entonces, eso para nosotros veníamos con conversaciones para que, che, hay que aliviar todo esto. Ujú. El Estado Nacional ya puso la plata, porque la puso en los años que no se pagaron, Tal es cual. vamos a algo razonable. Pero eso no quiere decir que después le validen cualquier cosa como hizo el gobierno de Macri con Edenor y Edesur cuando les validó el activo regulatorio en la RTI que hicieron ellos. Exactamente. Por eso es importante destacar esto, clarísimo lo que estás planteando. Comparto esa mirada y la preocupación, porque no es lo mismo, digamos, esos capitales que están
en esta similitud, que quieren comparar a todo el mundo la cooperativa eléctrica de un pueblito aislado que necesita gasoil para producir electricidad, que las grandes corporaciones que le van a condonar deudas, como fue históricamente, con esta mirada, ¿no? Favoreciendo a base de tarifazos después en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y que después terminen condonando deudas que el propio Estado ya se hizo cargo. Entonces, me da la sensación, Gastón, por último, y agradeciéndote, ¿cuáles son los lineamientos generales de Axel Kicillof para el sector en esta disputa, en esta discusión que se está dando para poder persuadir de alguna manera a los senadores de la provincia de Buenos Aires en la próxima sesión de senados? Y la conversación está en torno a el rol del Estado. El Estado no se puede desentender de todo esto y después ver la situación económica concreta de cada uno de los ciudadanos hoy y realmente avanzar en términos tarifarios, con el impacto que esto va a tener en el bolsillo, cuando el salario cada vez alcanza para menos, cuando la desocupación empieza a crecer, cuando la informalidad cada vez mayor, o sea, ¿y cuándo vamos a sostener un poco a los que menos ganan en este sentido? Me parece que es ponerse del lugar de los que están perdiendo. Claro, el gobierno se pone en lugar de las empresas. Gastón, querido, un abrazo grande, cariño por allá, abrazo a todo el equipo de laburo, que sé que le mete mucha fuerza, vos ahí liderando. Te vamos a seguir molestando, si nos permitís, para mantenernos al tanto y federalizar estas cosas que no se hablan mucho y que son necesarias, ¿no? Porque afectan directamente al bolsillo de todo lo que nos están escuchando. Hay un montón de gente conectada, te escuchan en Ushuaia, en Tolwyn, en Río Grande, así que un placer como siempre. Abrazo grande, querido Gastón. Gracias por estar con nosotros. Y nos seguimos hablando cuando quieras. Abrazo grande. Dale. Nos vemos. Chau, chau.